Aquí está finalmente, el día que tanto esperábamos. Nos dirigimos al lugar que, de niños, cada chico apasionado por la historia y la acción soñaba con visitar. Por supuesto, hablamos de la legendaria Esparta, el estado más duro, despiadado y belicoso que haya conocido la historia mundial. Hoy vamos a fortalecer nuestros abdominales de acero, nos pondremos bajo el mando del rey Leónidas y trataremos de entender cómo ocurrió realmente la famosa hazaña de los 300 espartanos en la batalla contra los persas. Porque, amigos, la vida real resultó mucho más dura, sangrienta y despiadada de lo que muestran los blockbusters de Hollywood y los videojuegos. Nuestro canal existe precisamente para analizar estas cosas al detalle y mostrar la verdad sin adornos. ¿No es así? Así que ahora mismo, en los comentarios, pongan fuego o escriban, quiero ir a Esparta, si están listos para la verdadera brutalidad. La votación está hecha, vamos allá. Será muy brutal. Empecemos con un pequeño pero importante calentamiento histórico. La palabra Esparta, que todos usamos para referirnos a este estado, no es del todo precisa y apareció gracias a los romanos. Miren cualquier escudo espartano conservado, tiene claramente grabada una gran letra lambda, lambda. ¿Por qué esa letra? Porque los espartanos nunca se llamaron a sí mismos espartanos. Se llamaban lacedaemonios, habitantes de Lacedemonia. La ciudad se llamaba oficialmente Lacedemón, con acento en la penúltima sílaba, aunque hoy en día muchos lo pronuncian en la última. Con el tiempo, el nombre Esparta se consolidó como una forma más corta y práctica, y así lo hemos llamado durante 2000 años. Otro mito popular es que Esparta era una ciudad-fortaleza cerrada y aislada del mundo. No, amigos, eso no es cierto. El Estado espartano existió casi 1000 años, aproximadamente desde el siglo XI a.C. hasta el siglo I a.C. En esa época, Grecia era un mosaico de polis independientes, y Esparta ocupaba la parte sur de la península del Peloponeso, en una región llamada Laconia. Por cierto, de ahí proviene la expresión discurso lacónico. Los espartanos eran famosos por hablar poco pero con precisión, nunca desperdiciando palabras. En esta Laconia dura nació nuestro héroe ficticio, llamémosle Basilio. El nombre Basilis en griego significa rey, así que es bastante adecuado para un espartano. El año es aproximadamente 480 a.C. Esparta estaba en el apogeo de su poder, controlaba casi todo el Peloponeso y tenía el ejército terrestre más fuerte de Grecia. Cerca estaba su eterno rival, Atenas, que los espartanos no apreciaban demasiado, pero la amenaza principal venía de otro lado. Al este se extendía el colosal imperio aqueménida, los persas. No se preocupaban por los detalles de las polis griegas, para ellos todos los griegos eran iguales. El objetivo de Jerjes es simple, subyugar toda ellas e incorporarla al vasto imperio persa. Una rápida mirada al mapa muestra claramente, los persas tienen muchos más hombres, dinero, recursos y, sobre todo, un mando centralizado. Grecia, en cambio, es un conjunto de pequeños estados que solo se unen cuando la situación se pone crítica. Los persas luchan como un puño poderoso. Pero, adelantándonos, digamos, los persas terminaron perdiendo esta guerra. ¿Por qué? Porque para los griegos, y especialmente para los espartanos, el arte de la guerra no era solo una profesión. Era el sentido de la vida, una religión, un modo de existir. Nuestro Basilio es un espartiata típico, es decir, ciudadano pleno de Esparta, en griego, homoios o espartiata. Por debajo estaban los perioikoi, habitantes libres pero sin derechos plenos, dedicados a artesanías y comercio. Y en la base de la escala social estaban los hilotas. Eran prácticamente siervos estatales, en su mayoría campesinos que trabajaban la tierra y alimentaban toda la maquinaria militar espartana. Se situaban entre los esclavos comunes y los campesinos atados a la tierra. La familia de Basilio podía tener hasta una docena de hilotas bajo su mando. Por ley, los hilotas entregaban una porción fija de su cosecha, y el amo no podía aumentarla, estaba estrictamente prohibido. A un ciudadano pleno le correspondían aproximadamente 7-10 hilotas. No es sorprendente que los hilotas se rebelaran de vez en cuando.
Los espartanos respondían con extrema dureza, a veces los éforos incluso declaraban oficialmente la guerra a los hilotas, para tener derecho legal de eliminar a los más activos e insubordinados, manteniendo al resto en constante miedo. Sí, lo entendieron bien, el Estado declaraba la guerra a parte de su propia población. Este es uno de los ejemplos más claros de cuán despiadado era el sistema espartano. Todo en Esparta se subordinaba a un único objetivo, la preparación para la guerra. Los niños de 7 años eran separados de sus familias y enviados a la Agogé, un sistema de educación en barracones. Allí eran agrupados en unidades, aprendían a pelear, correr, luchar, lanzar lanzas, sobrevivir y también, algo inusual para la época, leer y escribir. Los niños andaban descalzos todo el año, usando la misma capa fina en invierno y verano. La comida era otra prueba dura. El plato principal para los adolescentes era la famosa sopa negra, melas o cerdo cocido en sangre de cerdo con vinagre y sal. Prácticamente incomible. El Estado mantenía deliberadamente a los chicos con hambre, se creía que el hambre fortalecía el carácter y enseñaba supervivencia. Robar comida no se castigaba, al contrario, si un chico lograba robar sin ser atrapado, se le elogiaba por su astucia. Si lo atrapaban, el castigo era severo, hasta casi morir azotado. Ahora veamos los mitos más persistentes. El más famoso es que los espartanos arrojaban a los bebés defectuosos por un acantilado. Esta historia la contó Plutarco en los siglos I y II DC. Según él, los ancianos inspeccionaban a los recién nacidos y, si eran débiles o enfermos, los ordenaban lanzar al abismo de apotetas. En realidad, todo era más mundano. El infanticidio o abandono de niños no viables se practicaba en toda Grecia y Roma, pero solo en casos de deformidades graves o enfermedades, para no hacer sufrir al niño. Los que eran solo débiles pero viables formaban una clase especial, los hipomellones, inferiores. Se les trataba con menos respeto, pero nadie los arrojaba por un acantilado. Los arqueólogos ya han inspeccionado todos los barrancos de la zona, no encontraron tumbas infantiles masivas. Volviendo a Basilio. Hasta los 12 años, los niños iban desnudos, dormían sobre paja dura, y en invierno se les colocaban ortigas debajo, las quemaduras calentaban el cuerpo y ayudaban a pasar la noche. A los 17, 18 años enfrentaban la prueba final, la diabatería. El joven era enviado a las montañas al templo de Artemisa Ortia, donde era azotado con un látigo. La prueba terminaba solo cuando aparecía la primera sangre. Si un espartano gritaba o perdía el conocimiento, los golpes se intensificaban. Si soportaba sin gritar, era considerado un verdadero guerrero. Nuestro Basilio pasó con honor. Pero incluso después de esta graduación a los 17, el servicio militar apenas comenzaba. Ahora sobre el salario. El lujo en Esparta se consideraba vergonzoso. Por eso, la dieta espartana no era un chiste ni un meme. Al mes, Basilio recibía aproximadamente 3,5 cubos de cebada, 2,5 kilogramos de queso, 1 kilogramo de dátiles, alrededor de 8-10 litros de vino. Comparado con la ración de un legionario romano o un samurái japonés, la realidad era bastante dura. El dinero consistía en pesadas barras de hierro, cada una de 625 gramos. Licurgo introdujo esta moneda para erradicar el lujo y la corrupción. El oro y la plata estaban prohibidos bajo pena de muerte. Para comprar algo importante, había que llevar un carro entero de estas barras, cualquier transacción grande se hacía pública y, por tanto, sospechosa. Un comerciante extranjero con monedas normales no podía comprar nada, los espartanos veían el oro como algo repugnante. La corrupción y el soborno prácticamente desaparecieron. ¿Para qué aceptar un soborno si guardar el dinero requería un almacén entero? El equipo del hoplita espartano era en general parecido a lo mostrado en 300, escudo redondo, casco de bronce, coraza, grebas. El torso descubierto era una licencia cinematográfica, en realidad, luchar así habría sido suicidio. Además de los hoplitas pesados, había guerreros ligeros, entrenados desde niños en arquería, lanzamiento de jabalinas y manejo de cualquier arma. El ejército espartano era único. Formaciones lineales precisas, disciplina de hierro,
preparación física increíble, lo hacían prácticamente invencible. Una falange de 8 filas de profundidad podía extenderse 1 kilómetro. Hasta 371 a.C. se creía que era físicamente imposible romper tal muro de escudos y lanzas de frente. Los espartanos no confiaban mucho en máquinas de asedio ni maniobras astutas, simplemente avanzaban, confiando en la fuerza bruta y aplastante. Y ahora, 480 a.C. La guerra con los persas está en su punto álgido. Esparta está gobernada por el rey Leónidas, un excelente guerrero que siempre luchaba en primera fila. Todos conocen la trama de la película 300, así que no la repetiremos. Centrémonos en cómo la realidad difiere del cine. Supongamos que nuestro Basilio es uno de esos 300. Junto con Leónidas, defienden el estrecho paso de las Termópilas. Según estimaciones, había entre 200.000 y 300.000 persas, Heródoto exagera con más de 2 millones. Contra ellos, unos 7.000 griegos en total, de los cuales 300 eran la guardia real de élite de Esparta. Durante 2 días realmente resistieron a un enemigo 20-30 veces mayor. Luego, un local llamado Efialtes, Tracio, mostró a los persas un sendero por la montaña para rodear la posición. Leónidas fue el primero en enterarse, la inteligencia espartana nunca dormía. Envió de inmediato a la mayor parte del ejército aliado a casa y se quedó con los 300 espartanos para cubrir la retirada. Esto no era romántico, era cálculo frío. En Esparta, no había mayor vergüenza que huir del campo de batalla sin orden directa. El rey no podía ordenar su propia retirada, por eso se quedó. La película omite discretamente un detalle importante. Junto a los espartanos se quedaron voluntariamente unos 700 tespeos y 400 tebanos, más un número desconocido de hilotas usados como infantería ligera. Así que en la batalla final no lucharon 300, sino aproximadamente 1,400-1,500 personas. Y eso no disminuye la magnitud de la hazaña. En 3 días, los griegos mataron a unos 5.000 persas, incluidos los inmortales de élite. Las bajas griegas fueron alrededor de 4.000, las persas, 5 veces más o más. El impacto psicológico fue enorme, una pequeña fuerza demostró que se podía vencer a los persas. No se entristezcan por Basilio. Su vida fue increíblemente dura desde la infancia. Morir en batalla para un espartano era el mayor honor, un boleto a la gloria eterna. Ejemplo, uno de los 300, Aristódemo, estaba enfermo el día de la batalla y, por orden de Leónidas, se fue a curarse. Al volver a Esparta, recibió el apodo de Aristódemo el Cobarde. Ninguna hazaña posterior ni heroísmo en la batalla de Platea en 479 a.C. pudo borrar esa marca. Por cierto, sobre las mujeres. Si a los niños desde los 7 años los convertían en máquinas de matar, a las niñas se les preparaba para lo principal, dar a luz a guerreros sanos. Se les enseñaba a leer, escribir, correr, luchar, lanzar lanzas, y se supervisaba su alimentación y salud. En cierto sentido, Esparta fue una de las sociedades más feministas de la antigüedad. Las espartanas sabían manejar armas, poseían propiedades y tenían más derechos que las mujeres en la mayoría de las polis griegas. Para comparar, un par de siglos atrás, en muchos países las mujeres ni siquiera podían votar. Los espartanos dejaron un lugar permanente en la historia. Eso es todo por hoy. Si disfrutaron esta inmersión en la realidad espartana, dan like, suscríbanse y en los comentarios sugieran qué guerrero o estado analizaremos a continuación. Hasta la próxima, amigos. Manténganse duros, calavera.